Listo. Entonces, en esta clase hoy vamos a trabajar el término de presión. Inicialmente la presión la habíamos trabajado en el complemento lector, donde nos hacían la pregunta de por qué, por ejemplo, duele más que me pisen con un zapato de tacón como estos, a que me pisen con un zapato de suela plana como estos. Entonces, claramente, si observamos, hay una diferencia entre las áreas de los zapatos. El área del cuerpo se distribuye inicialmente solo en esta parte, en estas dos partes. En cambio, el área del cuerpo se distribuye en toda esta área. De ahí salió nuestro concepto inicial de presión. Entonces decimos que la presión es igual a la fuerza sobre un área determinada. La fuerza la medimos en Newton y el área la vamos a medir en metros cuadrados. Cuando combinamos Newton con metro cuadrado, obtengo una unidad llamada Pascal. El Pascal es la unidad internacional de la presión. Pero también vamos a tener la unidad americana, conocida como PSI. El PSI es la sigla de las palabras en inglés Pound Square Inch, que traduce libra por pulgada cuadrada. Entonces, básicamente un PSI es igual a 6.900 pascales. Se supone que entre más grande sea el área, pues menor debe ser la presión. Vamos a ver este tema con el siguiente ejemplo que van a tener ustedes acceso. Dice, un cuerpo produce una presión de 0.5 psi, igual que en el desarrollo de los problemas anteriores. Lo que vamos a hacer inicialmente es sacar estos datos. Entonces nos dice que nuestro cuerpo, tengo un cuerpo, voy a suponer que ese es el cuerpo, produce una presión de 0.5 psi. Siempre que saque los datos los tengo que identificar, tanto qué significan como sus unidades. Cuando se encuentra sobre una superficie trapezoidal, eso quiere decir que este cuerpo se encuentra sobre un trapecio, está haciéndole presión al trapecio, es decir que si yo dibujo acá, este cuerpo básicamente está aplicando una presión sobre ese trapecio. Y me dicen, de base menor 45 centímetros, es decir que me están entregando las características del trapecio. Entonces me dicen que la base menor es de 45 centímetros, la base mayor es de 850 milímetros y la altura es de 0.6 metros. Y me preguntan, ¿cuál es el valor de la masa en gramos? Entonces básicamente me están diciendo, tengo una masa que está sobre una superficie, un área trapezoidal, que está produciendo una presión de 0.5 psi y queremos saber cuánto vale esta masa de este elemento en gramos. Entonces procedemos a escribir nuestra ecuación. Entonces decimos presión es igual a fuerza sobre área. En este caso no encuentro mi incógnita porque en ninguna parte de mi ecuación aparece el valor de masa. Entonces básicamente lo que hago es reemplazar la ecuación de fuerza, que sería igual a masa por aceleración. Entonces llamamos a lista y decimos que no obtenemos el valor de la aceleración porque en ninguna parte del enunciado del problema nos la da. Por lo que nos vamos a nuestra otra ecuación, que es la ecuación de peso, que es igual a masa por gravedad, donde encuentro el valor de la incógnita o la variable incógnita y encuentro un valor conocido. Luego lo que voy a hacer es algo que se trabaja también en las matemáticas, que es la sustitución de una ecuación en otra ecuación. Básicamente, vamos a llevar esta ecuación y la vamos a sustituir en la ecuación original de presión. Es decir, que vamos a decir que fuerza, en este caso, será igual a la masa por la gravedad. Es decir, sustituimos la ecuación de peso directamente en la ecuación de presión. Y nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Teniendo la ecuación de esta manera, vamos a comparar nuestros datos. Entonces decimos, tengo la presión, la masa no la tengo, pues la masa es mi incógnita, tengo el valor de la gravedad, porque conocemos el valor de la gravedad en la Tierra,
y no tengo el valor del área, pero lo puedo calcular porque tengo las medidas de mi trapecio. Entonces lo primero que voy a hacer es hallar el área de un trapecio. El área de un trapecio es igual a la base mayor más la base menor multiplicados por la altura dividido en 2. Entonces, todas nuestras unidades de medida están en diferentes unidades. Lo que vamos a hacer es convertirlas todas a metros. ¿Para qué? Para cuando obtengamos el área, me dé directamente en metros cuadrados, que es la unidad en la que se trabaja la presión. Eso quiere decir que convierto 850 milímetros a centímetros, que me daría 85 centímetros, y luego lo convierto a metro, que me daría 0.85 metros. Los 45 centímetros los convierto también a metros y me darían 0.45 metros. Y ya tengo todas las unidades perfectamente en metros. Procedemos a hallar el área del trapecio y decimos 0.85 metros más 0.45 metros por 0.6 metros dividido entre 2. Entonces aquí voy a tener metros, multiplicado por metro me va a dar metro al cuadrado. El área de nuestro trapecio sería igual. Entonces 0.85 más 0.45 multiplicado por 0.6 dividido en 2. Eso nos da un valor de 0.33 metros cuadrados. Eso quiere decir que el área del trapecio es 0.33 metros cuadrados. Entonces, como observamos nuestra ecuación, lo que tenemos que hacer es despejar. Inicialmente formamos la línea de despeje, miramos que la letra que está fuera de la línea es el área y la ingresamos en nuestra línea de despeje para obtener lo siguiente. Área por presión es igual a masa por gravedad. Luego identifico nuevamente cuál es la variable que tengo que despejar y me doy cuenta que es la masa. Eso quiere decir que al despejar la masa, el valor que está estorbándole a la masa es la gravedad, que está multiplicando y pasaría a dividir. Eso quiere decir que nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera. El siguiente paso sería venir a reemplazar mis valores. Valor de área 0.33 metros cuadrados. Valor de presión 0.5 PSI. Valor de la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando llego a este valor, me doy cuenta que no puedo cancelar los PSI con ninguna unidad, por lo que tengo que proceder a convertirlos a pascales. Eso quiere decir que planteamos una conversión normal, donde decimos 0.5 PSI, voy a convertir de PSI a pascales, y digo que un PSI equivale a 6.900 pascales. Cancelo PSI con PSI y obtengo el valor en pascales. Eso me daría 3.450 pascales. Con este valor ya obtenido en pascales, vengo y lo reemplazo aquí en mi ecuación. Entonces digo que mi presión es 3.450 pascales. Pero ahí también me sigo encontrando con que no puedo despejar, por lo que tenemos que hacer la apertura de la unidad. Entonces decimos que un pascal es igual a un newton por metro cuadrado. Entonces aquí ya puedo cancelar metro cuadrado con metro cuadrado, pero todavía tengo el newton sin poderlo cancelar. Es decir, que nos devolvemos a nuestro concepto de newton de grado séptimo y decimos que un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y de ahí me doy cuenta que ya puedo cancelar metro sobre segundo al cuadrado con metro sobre segundo al cuadrado y mi respuesta me va a dar en kilogramos, que es la unidad correspondiente a la masa. Realizamos las operaciones
Y entonces obtenemos que la masa nos da un valor de 116.17 kilogramos. Esa es la masa de este cuerpo que está generando la presión. Pero el enunciado me la pide en gramos. Eso quiere decir que yo hago una última conversión, como las que hacíamos en sexto, donde multiplicamos el valor por 1000 y decimos que la masa del cuerpo es igual a 116.170 kilogramos, perdón. Esta sería la masa del cuerpo en gramos y ahí terminaríamos de responder nuestra pregunta.